El viento soplaba ligeramente, arremolinando los cabellos de los que recién habían llegado hacia las afueras de la caja de zapatos. A unos 200 metros, Carlos e Iris caminaban en silencio por el estrecho camino oculto, para llegar de la forma más discreta hacia la entrada del laberinto. Tal y como las palabras de Mika dictaban. En el camino, sus pasos resonaban sobre la grava con un ritmo que parecía marcado por el cansancio y la frustración acumulada. Había sido más que un mal día. Y no ayudaba el hecho que, por reglas generales de Mika, no se permitía que ningún tipo de vehículo estuviera cerca alrededor de 2 kilómetros a la redonda del lugar. Lo que había hecho que ambos estuvieran caminando por lo menos alrededor de unos 20 minutos. En todo ese trayecto, no se habían dirigido la palabra. El aire frío mordía las manos de Carlos, que por haberse olvidado ponerse guantes. Sus manos estaban tan pálidas como las de alguien muerto. De parte de Iris, cada exhalación hacía que pequeñas nubes de vapor se disipara frente a su rostro. El silencio no duró mucho. Carlos, que no podía guardarse nada por demasiado tiempo, resopló con evidente molestia antes de patear una piedra que se cruzó en su camino. Pinche trabajo de mierda. Gruñó, frotándose las manos para hacer que el frío fuera más tolerable. ¿Quién carajos hace tanto escándalo para al final pagar lo que debe? Ahí vas tú. Quejándote otra vez. No es eso. Es tan solo que, ¿cómo demonios fue que todo se salió de control tan rápido? Iris, quien caminaba unos pasos delante, desaceleró el paso, para girar la cabeza y levantar una ceja. ¿De verdad estás preguntándome eso? Respondió fríamente. ¿Acaso ya no recuerdas el desastre que causaste en la reunión con uno de los inversores más importantes de Mika? Nah, no mames. Ese cabrón empezó. Tenía un arma en la mesa, Iris. ¿Qué querías que hiciera, El recuerdo del incidente lo hizo apretar los dientes, y sus puños se cerraron mientras seguía hablando. Apenas cruzamos la puerta y el güey ya tenía la mano bajo la mesa. Yo lo vi, ¿sabes? Ese pinche movimiento de los dedos que hacen los nerviosos, como si estuvieran tocando un piano invisible. Y pensé, este cabrón se trae algo. Y me percaté que sus guardaespaldas estaban más tensos de lo normal. Pero es obvio que tú no te diste cuenta. Porque la princesita Iris estaba muy ocupada, mirando la maldita decoración de la pared. Iris se detuvo, girándose hacia él para fulminarlo con una mirada, mientras se cruzaba de brazos. Perdón. ¿Y quién fue el idiota que disparó a quemarropa y desató un tiroteo? Dime. ¿Acaso fui yo? ¿Y qué querías que hiciera? Preguntarle educadamente si traía una pistola. ¿Acaso creías que me iba a acercar y decirle: disculpe, señor inversor, ¿es usted un hijo de puta armado o solo parece uno? Qué gracioso, ¿no? Respondió Iris de forma sarcástica. Carlos sacudió la cabeza en rabia, como si estuviera hablando con una niña testaruda. Mira, no me vengas con tus mamadas. Ese cabrón me disparó. En la cara, Iris. En la maldita cara. Si no me muevo rápido, ahorita estaría hablando contigo pero desde el más allá. Aún así, desgraciadamente, ese malnacido logró darle a mis gafas. ¡Qué rabia! Si fuera por mí, volvería a tomar ese viaje de 7 horas, únicamente para romperle la cara. Oh, claro, pobre de ti. Respondió Iris, con una voz que fingía tristeza. Únicamente para molestarlo. Porque el tiro no te rozó ni un poco, ¿verdad? Pero sin embargo, vamos a hacer una misa y un altar, porque perdiste tus preciosos lentes de sol. Pero mira el lado positivo, ya tienes un angelito que te cuida desde el cielo. Mis lentes son parte de mi personalidad, cabrona. Perderlos, es como si perdiera una parte de mí. Iris soltó una carcajada seca, de forma forzada. Continuando su camino sin prestarle más atención. Carlos, tras un momento de indignación, la alcanzó rápidamente. Pero a ver. Continuó, sin poder contenerse. ¿Para qué tanto pedo? El cabrón nos dispara, sus hombres nos saltan encima, tú te matas a 3 que se te acercan a la derecha. Y yo. Ahí estoy, cubriéndome con una pinche silla y disparando a lo pendejo. 2 de los suyos cayeron, pero el resto, no sé cómo, pero aguantaron más balas que un maldito tanque. Y cuando ya se habían cagado todos del miedo, ¿qué hace el cabrón que empezó todo? Se rinde.
Ahí estaba yo, listo para reventarle la cabeza, y el muy hijo de la chingada se pone de rodillas y dice, está bien, pagaré. No mames. Entonces, ¿para qué todo el pinche show? Si no fuera uno de los grandes inversores de Mika, yo mismo le hubiera volado la cabeza. Carlos sacudió la cabeza, incrédulo, mientras pateaba otra piedra con frustración. ¿Desde cuando Mika se ha vuelto tan blanda? En anteriores tiempos, el simple hecho de haber llegado tarde a un pago era motivo para darte por muerto. Pero ahora Mika me pidió que no lo matara. Si le volaba la cabeza, Mika nos habría cortado el cuello a los dos. Y luego, le habría pedido disculpas al cadáver del inversionista, por nuestra incompetencia. Mika ha estado blanda, desde que hace de niñera de la perra esa. Murmuró entre dientes, con un odio creciente en su interior. Ella ya tiene como 70 adultos de esos. ¿Qué tiene esta que la haga tan especial, aparte de haber revivido? La verdad es que no lo entiendo. Carlos dio un profundo suspiro, haciendo que el vapor que salía de su boca se disipara en su rostro. Parecía más calmado. Pues a ver, en favor de Ruka, podría decir que no es algo que se vea todos los días. Historias de personas que vuelven más fuertes, después de que hayan engañado a la muerte. Existen desde que los tigres fumaban en pipa. Quizá, Mika haya visto algo en su interior que nosotros aún no hemos visto. Probablemente esa niña sea más que apariencias y una cara bonita. Quizá por esa misma razón, Mika siempre nos pide que asistamos a uno que otro entrenamiento que tiene, según ella, para aprender algo. De hecho, no nos estamos dirigiendo ahora a uno de los entrenamientos de Ruka. Solo porque Mika sí lo pide. Pero me da igual. Una cría que ha vivido 9 años menos que yo, no puede ser para tanto. O quizá, probablemente estés celosa, dice Carlos sonriendo, mientras que a Iris se le suben los colores al rostro. Ella lo fulmina con una mirada, antes de levantar una mano y darle un golpe firme en el hombro. Lo suficientemente fuerte para hacerlo retroceder unos pasos. No digas estupideces. Tranquila, mujer. Aunque igual, y deberías darle una oportunidad. Yo el otro día hablé con ella y está simpática. Iris bufó. Pero no respondió. En cambio, se había empeñado en acelerar el paso, estando claramente molesta. Aunque trataba de esconderlo detrás de un aire de indiferencia. Después de eso, el silencio volvió a caer entre ellos por un momento, pero esta vez ya no era tan tenso. A lo lejos, ambos ya podían visualizar la entrada hacia las instalaciones, por lo que probablemente ahora se encontraban a unos 40 metros de distancia. Carlos, quien había notado que su compañera seguía molesta, decidió apresurar el paso, hasta ponerse al lado de Iris. Justo ahí, giró su cabeza hacia ella con una sonrisa cansada pero genuina. Hey. ¿Sabes qué es lo único bueno de este desmadre? No lo sé. Dijo Iris, sin detenerse del todo, apenas respondiendo, sin voltear el rostro. En cambio, Carlos puso una mano en el bolsillo, sacando lo que parecía ser una réplica de sus antiguas gafas de sol. Que por lo menos, no rompieron el repuesto. Iris se detuvo, lo miró por un instante y, contra todo pronóstico, dejó escapar una pequeña sonrisa. ¿Sabes? Eres un imbécil. Carlos se encogió de hombros, ajustándose las gafas en la cara, como si acabara de ganar un trofeo. Y tú una amargada, pero así nos aguantamos. Qué bonito equipo, ¿no? Iris negó con la cabeza, apresurando aún más el paso, pareciendo ignorarlo. Carlos no insistió, porque había visto que dentro de su cerebro, los niveles de dopamina se habían elevado. Eso era una pequeña victoria y eso le bastaba. Sin más que decir, ambos se adentraron dentro de las instalaciones, dirigiéndose al salón de entrenamiento donde se les había asignado. En el epicentro de la sala, como una estatua erguida, estaba Ruka. A pesar de que su falda y moño azul le hacía dar un aspecto juvenil. En aquel momento, su carácter era todo lo contrario. Tenía los brazos cruzados, y aunque mantenía una postura aparentemente tranquila, el ceño fruncido y la firmeza con la que golpeaba el suelo con la punta de su zapato, delataban su irritación. Había estado esperando alrededor de 2 horas, y su paciencia se había desgastado por completo. Durante ese tiempo, había intentado mantenerse ocupada. Primero entrenó con su sombra, lanzando golpes al aire como lo haría un boxeador. Luego, practicó una serie de patadas.
desde cortas, medias, y hasta largas. Aunque se le había hecho una tarea sencilla realizarlas de forma correcta gracias a que su cuerpo se había vuelto extremadamente flexible desde que Mika le había revivido. Pero eventualmente, se aburrió. Para el momento, había terminado con la mirada perdida en las paredes blancas, en donde se dejó arrastrar por pensamientos dispersos. Hasta que, sin nada más que hacer, comenzó a examinar cada detalle de la habitación. Y lo que había podido notar de su entorno, era que se encontraba en un espacio amplio de paredes blancas que amplificaban la luz brillante que caía desde las lámparas del techo. Eso le daba un dolor de cabeza que nunca se terminaría por acostumbrar. A un costado, una hilera de gradas metálicas ofrecía lugar para los espectadores. Al otro extremo, había estanterías repletas de equipos de artes marciales, cascos, guantes, protectores, y una colección fascinante de armas. Entre ellas había espadas medievales, lanzas, alabardas y herramientas de kendo, cada una perfectamente organizada y en condiciones impecables. Parecía un museo. El silencio de la sala se rompió con un estruendo metálico. La puerta de metal se abrió de golpe, y Ruka giró la cabeza hacia el origen del sonido. Por un instante, creyó que Mika finalmente había llegado. Si es que esa no es Mika, juro que mataré a la persona que se cruce enfrente. Eso fue lo que pensó, mientras que su ceño se frunció aún más. Pero para su mala suerte la figura que apareció no era la de Mika, sino la de Carlos. Ya estamos de vuelta. Saludó Carlos, levantando la mano con su habitual actitud despreocupada. Ruka no respondió, en cambio, lo único que hizo fue dirigirle una mirada tan intensa, que hizo que el propio Carlos se sintiera ciertamente intimidado. Vaya, ¿qué pasa? ¿Es que acaso hoy todo el mundo está de malas? Dijo Carlos, intentando aligerar el ambiente. Pero eso ciertamente hizo enojar más a Ruka. Lo único que había logrado, es que ella lo ignorara. Desviando la mirada, apretó los labios, formando un leve puchero mientras se cruzaba de brazos con una fuerza renovada. Casi como si quisiera encerrarse aún más en su propio enojo. Por otra parte, Iris apareció detrás de Carlos, entrando con la misma careta que siempre. Ignorando por completo la presencia de Ruka, avanzando directamente hacia las gradas. Se dejó caer en uno de los escalones superiores, cruzando las piernas mientras sacaba su teléfono para distraerse. Simplemente estaba en su mundo. Carlos negó la cabeza mientras se rascaba la nuca. Esta niña tiene el temperamento de un tigre enjaulado, pensó, optando por también ignorarla. Siguiéndole el paso a Iris, hasta sentarse a su lado en las gradas metálicas. ¿No la ves hoy un poco más seria de lo normal? Le susurró, apenas se puso a su lado. ¿Por qué susurras? Ella puede oírte a 1 kilómetro de distancia. Ay, no mames. Pues por darle dramatismo, no. Bueno, ya qué importa. Carlos se encogió de hombros, dejando escapar un suspiro. A lo mejor está enfadada por dejarla sola ayer. Se lo explicaré cuanto antes entienda que si Mika dice que hay que ir de caza, se va de caza, mejor, pensó. Pero cuando consideraba decírselo, el estruendo de otro portazo interrumpió cualquier conversación. Buenos días. Mika había llegado. Y rompió el silencio con un tono suave, casi cortés, pero cargado de una frialdad que calaba hasta los huesos. Mientras venía hacia aquí, pensé que hoy practicaríamos solo las katas de karate. Teniendo en cuenta tu lamentable desempeño reciente, será suficiente. Si logras no ser una decepción absoluta, tal vez podamos pasar a algo más interesante. Así que, por favor, trae el equipo necesario para empezar. Caminó con calma hacia el centro, como si el espacio le perteneciera. Su vestido negro estaba perfectamente planchado, con cada pliegue en su lugar. Su cabello rosa, liso e impecable, resaltaba una formalidad que extraña vez, era vista en ese lugar. Ruka apretó los puños al escuchar esas palabras. No. No lo haré. Mika se detuvo hasta ponerse frente a ella, ladeando ligeramente la cabeza. Sus ojos se entrecerraron, y una chispa helada cruzó su mirada haciéndola una afilada. ¿Disculpa? Preguntó Mika con voz baja, en un tono neutral, pero con una intensidad que haría temblar a cualquiera. ¿No escuchaste? Respondió Ruka, elevando la voz. Su postura se volvió más desafiante mientras daba un paso adelante. Dije que no lo haría. Hoy estuve esperándote aquí casi 3 horas. Y ayer, ni siquiera viniste al entrenamiento. Quiero saber por qué.
Mika soltó una leve exhalación, como si la conversación le resultara una pérdida de tiempo. Sus ojos se suavizaron, pero no porque estuviera cediendo, sino porque la actitud de Ruka no le parecía intimidante, solo le parecía aburrida. ¿Eso importa? No recuerdo haberte pedido opiniones o quejas sobre los entrenamientos. Lo que sí recuerdo es que te dije que trajeras el equipo. Y quiero que lo hagas ahora mismo. ¿Cómo que eso importa? Exclamó Ruka, con la voz firme y llena de rabia. Desde las gradas, Iris, que hasta ese momento había estado mirando distraídamente su celular, levantó la vista. La escena había captado su atención por completo. Por otro lado, Carlos se quedó con los ojos abiertos de par en par, incrédulo ante lo que estaba presenciando. Me estoy esforzando practicando deportes de contacto, lo mínimo que pido es que se me informe de posibles cambios en mi horario. ¿O es que acaso te estoy pidiendo mucho? La mirada de Ruka es de un porte decidido. Mika no respondió al instante, en cambio, se limitó a observarla con una calma que solo hacía que la tensión en el ambiente aumentara. Luego de un momento, ella finalmente habló. Ya veo. Respondió esbozando una sonrisa que no reflejaba ni una pizca de emoción. Daré por hecho que estás simplemente enfadada y no sabes lo que dices. Lo dejaré pasar por esta vez. Su voz se tornó más dura mientras se daba la vuelta, dándole la espalda. Sin embargo, por tu comportamiento tan despreciable, te quedarás sin entrenar durante una semana. Carlos, Iris, ustedes no la ayudarán. A partir de ahora, dependerá únicamente de ella. No merece la pena invertir tiempo en algo tan inútil. Con la regla impuesta, Mika comenzó a caminar hacia la salida, como si la situación ya estuviera resuelta. La sangre de Ruka hervía. Naturalmente, se hubiera callado sin decir nada. Pero en aquel momento, su corazón había comenzado a latir con fuerza. Cada latido resonaba con una intensidad creciente, como si le pidiera hacer algo ante la situación de forma casi ensordecedora. Había un sentimiento que estaba creciendo en su interior, un fuego que nació en sus ojos con la voluntad de cambiar la historia. Un último latido fue suficiente para que la sangre bombeara de una forma inusual, haciendo que su cuerpo se moviera instintivamente alzando uno de sus brazos. Sin poder contenerse, lanzó una de sus uñas. El proyectil voló a una velocidad vertiginosa, cortando el aire con un silbido. Alcanzó un mechón del cabello de Mika, cortándolo limpiamente antes de seguir su trayectoria e incrustarse en la pared metálica del fondo, atravesándola como si fuera papel. Mika se detuvo en seco. Llevó una mano a su cabello y observó el mechón cortado con una calma aterradora. No estoy pidiendo explicaciones, dijo Ruka, con un tono desafiante mientras daba un golpe seco en la palma de su mano. Te las estoy exigiendo, y las quiero ahora mismo. Mika giró lentamente hacia Ruka. ¿Eso fue un intento de provocarme? No fue una provocación, fue una advertencia. No tienes derecho a menospreciarme solo porque no soy buena en algo que ni siquiera practico. Y por cierto, llamarme inútil. A mí me parece que la verdadera inútil eres tú. No haces más que mandar a otros para que hagan tu trabajo. Ubícate, amiga, creo que estás volando muy alto. Puede que te parezca fácil subestimarme, pero eso es porque no me dejas explorar todo lo que da de sí este corazón. Ruka cierra los ojos con orgullo mientras se lleva una mano al pecho. O para decirlo en palabras que entiendas, tienes miedo de que mi verdadero potencial te destrone como matriarca de este sitio. Carlos e Iris, que hasta ese momento habían permanecido en sus propios pensamientos, abrieron los ojos como platos. Iris dejó caer su teléfono al suelo, mientras Carlos bajaba sus gafas de sol para confirmar que no estaba alucinando. La va a utilizar para fregar el piso. Dice Iris. Jaja, ahora sí que se ha puesto interesante. Mika tiene una mirada sombría, pero su actitud calmada y seria se han ido. Ahora camina frente a Ruka con una sonrisa maquiavélica. ¿Sabes? Lo que acabas de hacer es más estúpido que valiente. ¿Me estás retando? Porque lo más seguro es que no aguantes ni siquiera un golpe. Mika hace crujir los nudillos de su mano derecha apretando con la izquierda. Así que déjame ser clara. ¿Has terminado de decir tonterías? ¿O aún tienes algo guardado antes de ponerte a llorar y suplicar por tu vida? Los latidos de su corazón crecen al ver que Mika se acerca. El corazón golpea tan fuerte, que incluso podía sentir los latidos en sus manos. Sus dedos tiemblan un poco, pero no cede. En guardia, perra.
dice Ruka mientras sube sus brazos y cubre su mentón, pose de boxeo ortodoxo. Recuerda que te lo advertí. Dice Mika aún sin levantar las manos. Vamos, aquí te espero. Ruka avanzó decidida, apretando su puño derecho con más fuerza de la que le gustaría, para lanzar un golpe directo. Mika todavía no levantaba una guardia alguna. Su postura seguía relajada, casi como si todavía se estuviera burlando de ella. Eso le pareció extraño, pero no dejó que le detuviera. Será lo que tenga que ser. Supongo. Pensó Ruka, inclinándose levemente hacia adelante, en lo que parecía ser un blanco fácil. Con un movimiento rápido y eficiente, Ruka cerró la distancia en un parpadeo. Su brazo derecho se flexionó en un ángulo perfecto, el codo pegado a las costillas para conservar potencia. El golpe era un misil dirigido al rostro de Mika, pero algo inesperado ocurrió. El tiempo pareció detenerse. Mika esbozó una sonrisa maquiavélica apenas imperceptible. Levantó la guardia en una fracción de segundo y se preparó para su contraataque. Era una trampa. Había cebado a Ruka, dejando su defensa baja a propósito, para aprovechar el último momento en que atacara. Pero Ruka no era una inexperta, se había dado cuenta en el último segundo. Intentó retroceder, pero Mika avanzó con una velocidad que superaba cualquier intento de reacción. Su puño conectó con el rostro de Ruka en un impacto limpio, devastador. Fue un golpe lanzado con una estructura perfecta, los nudillos alineados como una lanza, la cadera girando para maximizar el daño. El resultado fue inmediato. El sonido del golpe fue seco, como un martillo impactando sobre el metal. La nariz de Ruka crujió bajo su puño, y una explosión de sangre salió disparada de su nariz y boca, como si hubiera reventado una arteria abierta. Ruka quedó en un trance. Todo se detuvo mientras su cuerpo tambaleaba hacia atrás. Su espalda se arqueó, mientras que las gotas de sangre flotaban en el aire, iluminadas por las luces de la sala. En ese instante, lo entendió. No puedo ganar, ya me ha quedado claro. Pensó, mientras que su cuerpo se sentía pesado y la oscuridad comenzaba a cubrir su visión. Era como si le hubieran apagado el cerebro. Estuvo a punto de desplomarse, pero entonces, un latido profundo retumbó en su pecho. Su corazón parecía gritarle que no podía rendirse. Y entonces, en ese mismo instante, un recuerdo se le vino a la mente. Una versión de pequeña de sí misma, tenía las manos juntas apretando lo que parecía ser su pecho. Por alguna razón, sentía miedo. Pero todo cambió, cuando en sus manos, sintió los latidos débiles de su corazón. De repente, volvió a la realidad. Un fuerte latido, como un desfibrilador natural, hizo que reafirmara su postura. Su pierna trasera, que había comenzado a ceder, se plantó en el suelo con firmeza. Luego, se limpió la sangre de su rostro con su muñeca, y levantó la guardia de nuevo. Se había salvado, pero por poco. Ahora, exhalaba de forma dificultosa, mientras que su regeneración actuaba reconstruyendo todos los daños que había sufrido. Ruka escupió sangre en el suelo. ¿Qué ha sido eso? Definitivamente eso no ha sido un golpe normal. Pensó por un momento. ¿Qué pasa? ¿Nunca te habían golpeado con tanta fuerza? Ruka intentó responder, pero ni siquiera podía mover la boca. Aún le costaba incluso mantener la imagen clara del momento. No sabía qué estaba sucediendo. No puede ser, nunca había visto a Mika ponerse tan seria. Murmuró Carlos, quien se había dado cuenta de lo que sucedía. ¿Qué quieres decir con eso? Solo fue un golpe normal, ¿no? Es común que suceda. Mika es la persona con más fuerza que conozco en este lugar. Para nada. Ruka ya ha resistido peores cosas gracias a su regeneración. A lo mucho su único problema sería el dolor. Pero ahora... Carlos apuntó al rostro de Ruka, que seguía jadeando como un perro, mientras intentaba mantener el equilibrio. ¿Ves cómo se encuentra? Eso no fue un puñetazo normal. Pude verlo con mis propios ojos. Mika no golpeó su rostro, golpeó directamente su cerebro. ¿Su cerebro? Preguntó Iris algo sorprendida. Así es. Lo que acaba de pasar es impresionante. El golpe de Mika no distribuyó la energía como un golpe normal, solo la concentró. Gracias a eso, es como si atravesara la superficie y golpeara directamente el interior. La nariz de Ruka fue lo de menos. Ese golpe fue el equivalente a que Mika le haya golpeado el cerebro al desnudo. Pero si pasó eso, ¿cómo es que no está muerta? Su cerebro tuvo que haber explotado con esa fuerza.
Es un milagro, eso creo. Mientras tanto, Mika avanzó con calma, comenzando con un jab rápido, un golpe limpio que parecía más una prueba que un ataque. Ruka apenas logró bloquear levantando el brazo a tiempo. El impacto sacudió su defensa, sintiendo que la potencia de ese golpe le habían fragmentado los huesos. Antes de que pudiera estabilizarse, Mika giró su cadera y lanzó un gancho al cuerpo, un golpe corto y seco que impactó el hígado como un martillo. Ruka se dobló levemente, dejando escapar un gemido de dolor. Había sentido que un líquido caliente se había esparcido por su interior, probablemente estaba teniendo una hemorragia interna. Pero Mika no tuvo piedad. Aprovechó el momento, y lanzó un uppercut directo al plexo solar, que hizo que cortara el aire de sus pulmones. Siendo un milagro que no se los haya explotado. Inevitablemente, Ruka cayó al suelo, vomitando una impresionante cantidad de sangre. Si no fuera porque sus brazos se sostenían fuertemente como un soporte del suelo, probablemente hubiera quedado tirada del completo. ¿Qué le pasó a la matriarca? Dijo Mika, con una sonrisa que destilaba una mezcla de emoción y desprecio. No esperaba a que te arrodillaras tan rápido ante mí. Duele, ¿verdad? Aunque yo me pregunto qué es lo que te duele más. Si es el hecho en que ahora aplastó a tu orgullo, y te remarcó el lugar en donde perteneces. O, el sentir como tus órganos explotan lentamente. Ruka no respondió. El sudor y la sangre resbalaban por su rostro, pero sus ojos se mantenían enfocados. Aunque su cuerpo se podía regenerar, cada vez lo hacía de una menor forma. Ese golpe en la cabeza, le había puesto un limitante. Su regeneración era impresionante, pero nunca antes había regenerado daños cerebrales. Y después de ese golpe, algo con su cuerpo andaba mal. Su regeneración estaba funcionando de forma lenta, haciendo que esta batalla se sintiera como el infierno. ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó Mika siguiendo con su provocación. Vamos, sigo esperando a que hagas algo. En toda esta pelea, ni siquiera has sido capaz de tocarme un pelo. No hubo respuesta. Mika, al notar que se había quedado callada, intuyó que se estaba ahogando con su propia sangre. O que simplemente se había rendido. Se acercó sin más, para darle el golpe final. Sin embargo, en el último momento, Ruka se levantó escupiendo toda la sangre acumulada de su boca directamente en el rostro de Mika. Esta llegó a tiempo a cubrirse con una mano, pero la sangre era tan abundante que se filtraron por la abertura de sus dedos, cayendo directamente a sus ojos. Había abierto una oportunidad. Ruka aprovechó ese instante de apertura. Lanzó un derechazo directo al hígado de Mika, acumulando toda la fuerza de su cuerpo en el golpe. El impacto resonó con un sonido seco, como un tambor roto. Había sido tan fuerte, que Ruka sintió la vibración de su propio golpe recorrer por su propio brazo, perdiendo fuerza alrededor de su espalda. Mika retrocedió apenas un paso, llevando una mano hacia su costado, sintiendo como un líquido caliente se esparcía alrededor de su cuerpo. ¿Qué pasó? Dijo Ruka con una sonrisa, imitando el tono de voz de Mika. ¿Es que acaso nunca te habían golpeado con tanta fuerza? Una vena se marcó en el rostro de Mika. Esta vez sí que le ha hecho enfadar. Nuevamente se acerca a Ruka, pero esta vez a una velocidad que ni siquiera sus rápidos ojos podían detectar. No se iba a contener. Con toda la fuerza que tiene, le da un buen golpe recto a la mandíbula de Ruka, antes de que tenga tiempo siquiera de moverse. Sintiendo como todos sus dientes se rompen por la potencia interna de sus golpes. No fue sorpresa que nuevamente casi cayera hacia atrás, estando aparentemente aturdida. Mika no espera a que se recupere y va directo a darle el golpe de gracia. Inesperadamente, antes de que Ruka tocara el suelo, dio un giro humanamente imposible. Mika apenas tuvo tiempo de notar que las mejillas de Ruka estaban infladas de forma extraña antes de darse cuenta de la trampa. En un movimiento inesperado, Ruka escupió todos sus dientes triturados, que volaron como perdigones de una escopeta, directamente contra su cuerpo. Mika reaccionó al instante, girando sobre su propio eje para esquivar la mayoría, pero algunos lograron darle, dejando cortes finos pero profundos en su rostro y brazos. Jugando sucio. ¿Eh? Murmuró Mika mientras completaba el giro. Sin detenerse, cambió la dirección de su movimiento, impulsándose con la pierna de apoyo para lanzar una patada giratoria devastadora que impactó de lleno en el pecho de Ruka. El golpe fue devastador.
El cuerpo de Ruka salió disparado como un saco de arena, dando algunas vueltas, antes de chocar contra una estantería llena de armas. El estante se fragmentó violentamente al impacto, y todas las armas salieron regadas por el suelo. La visión de Ruka se oscureció brevemente, mientras sentía como sus destrozadas costillas se regeneraban lentamente. Casi como si cada uno de sus huesos estuvieran siendo soldados con fuego. Los quejidos se le escapaban entre dientes mientras sus uñas arañaban el suelo, buscando alguna forma de aliviar el dolor insoportable. Pero era imposible. Ni siquiera la adrenalina del momento servían como un anestésico. Aún así, se obligó a sí misma a mantenerse de pie. Mika no perdió tiempo, y se acercó corriendo a Ruka para terminar con la pelea. Ruka reaccionó por puro instinto, lanzando 2 cuchillos que había recogido del suelo. Mika las esquivó con movimientos rápidos, y cuando estaba lo suficientemente cerca, Ruka improvisó, pateando una daga que yacía en el suelo. El arma pasó a milímetros del cuello de Mika, pero esta, con un leve giro de cabeza, la esquivó como si no fuera más que una brisa molesta. El combate era inevitable. Pero Ruka sabía que su cuerpo no iba a resistir un golpe más de ella. Ya estaba al límite. Cuando Mika estuvo a punto de extender su brazo para formar otro ataque, Ruka se abalanzó sobre ella abrazándola con todas sus fuerzas. Casi como ese movimiento de los boxeadores cuando saben que no pueden intercambiar más golpes. Mika soltó una pequeña risa sádica al sentir su agarre. Oh. ¿Ya te cansaste? Ruka no respondió. En cambio, mantuvo su agarre con todas las fuerzas que le quedaban. Mika, quien apenas si había usado parte de sus fuerzas, no le tomó mucho esfuerzo apartar su cuerpo del suyo, para seguir el combate. Pero Ruka le cerró el paso, y ambas terminaron forcejando con las manos y dedos entrelazados. Ahora se había convertido en un combate de pura fuerza bruta. Dime, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza al retarme? Preguntó Mika, sin quitarle la mirada a los ojos de Ruka. ¿De verdad pensaste que eras lo suficientemente fuerte? ¿Crees que tienes el poder de decidir sobre tu situación? Hace un rato te atreviste a llamarme inútil, pero la verdad es que solo eres una ignorante. ¿Quieres saber por qué nunca podrás obtener ambas? Porque, a diferencia de ti, yo entiendo qué es el poder. Ruka no cedió, y aprovechó el momento para golpear con la cabeza. El impacto había sido tan fuerte, que una delgada línea de sangre se deslizó de la frente de Mika combinándose con la suya. Tal vez seas más fuerte, pero eso jamás será lo suficiente para romperme. Incluso si me matas ahora, me convertiré en algo más fuerte de lo que puedas imaginar. Mika sonrió, pero ahora había algo oscuro en su expresión. ¿Matarte? ¿Es que acaso aún no lo entiendes? Yo una vez te libré de la muerte sacándote de tu patética rutina. Yo te formé como eres ahora, yo te di las habilidades que tienes ahora. ¿Es que acaso no ves que el frágil hilo de tu vida depende de mí? Antes de que Ruka pudiera reaccionar, Mika le pisó el pie con una fuerza sobrehumana. El crujido de los huesos resonó por toda la sala, y Ruka pegó un grito desgarrador. El impacto fue mayor a cualquier cosa que había visto antes. Porque sus huesos y sus músculos quedaron totalmente triturados ante el zapato de Mika. El golpe había incrustado el pie de Ruka al suelo, casi como si clavara una estaca. Ahora mismo, tengo el poder de decidir si tú vives o mueres. ¿Qué es lo que tienes tú? Nada. El poder no se trata de resistencia, ni de aguantar golpes. No se trata de habilidades, ni siquiera de fuerza física. El poder es absoluto. Mika no tuvo piedad. El siguiente golpe fue un martillazo directo al torso, quebrando sus costillas y aplastando órganos internos. Los pulmones de la japonesa colapsaron momentáneamente, y su corazón apenas seguía latiendo bajo la presión. El cuerpo de Ruka intentaba regenerarse, pero no podía mantener el ritmo. Mika continuó con el castigo, con una lluvia de golpes que desfiguraba a Ruka, destruyendo su cuerpo capa por capa. La sangre que salía expulsada de su cuerpo debido a los intensos golpes, era tan abundante que se formó un arco de sangre en el cielo. Ya ni siquiera sentía dolor, lo único que sentía en su cuerpo, era como poco a poco su corazón dejaba de latir. Lo único que veía era como la imagen de gotas de sangre cayendo del techo, eran como lágrimas del cielo. Un frío abrazador la acogió y lo último que escuchó, fue la voz distante de Mika, que le decía: Esto es poder. Y de repente,
Vio como el puño de Mika se acercó a su rostro y todo se puso en negro. Le había explotado el cerebro. Sarasina Ruka tenía una enfermedad en el corazón que no le permitía emocionarse. Toda su vida había sido tímida y reservada, no porque lo quisiera, sino porque no tenía opción. Incluso una simple sonrisa podía ser suficiente para que su corazón empezara a fallar, llevándola al borde de un colapso. En aquel recuerdo, Ruka abrió los ojos, encontrándose con una versión pasada de sí misma. Ahí se encontró bajo un techo improvisado, encogida mientras la lluvia caía con fuerza frente a ella. Las gotas resonaban contra las láminas de metal, creando un ritmo constante que era hipnotizante. Pero ella solo observaba desde la seguridad de la sombra. Quería sentir la lluvia, tocarla, vivirla, pero el miedo la mantenía inmóvil. Si se emocionaba demasiado, su corazón podría fallar. Era lo que siempre se repetía. De repente, un hombre apareció frente a ella. Llevaba un abrigo azul extravagante que parecía fuera de lugar bajo la lluvia. Ruka le dio una mirada rápida, dándose cuenta que el hombre tenía una placa de metal en su bolsillo derecho que decía destino. Aquel hombre se inclinó hacia Ruka, cubriéndose con un paraguas, y le preguntó: ¿Por qué no sales? Ruka no respondió, solo lo miró con una expresión de confusión. Nadie le había hecho una pregunta así antes. Oh, ya veo. Añadió el hombre, leyendo su silencio. Puede parecer una pregunta obvia, ¿no? Nadie agarraría un catarro únicamente por pasar un rato bajo la lluvia. Pero, sin embargo, he notado desde lejos que realmente quieres estar ahí. Así que dime, ¿por qué no lo haces? Ruka dudó. Por un instante, su mirada se volvió inexpresiva, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, respondió con voz baja. Porque no quiero morir. El hombre soltó una risa breve que resonó por encima de la lluvia. Nadie muere por un poco de lluvia. Nadie. Pero yo sí. Mi corazón no lo soportaría. Tengo que evitar emocionarme, siempre ha sido así. Ni siquiera puedo tener amigos porque podría emocionarme demasiado y... Se detuvo un momento, apretando los puños sobre sus rodillas con fuerza. Y podría ser peligroso. Pero ya no importa. ¿Es así? Bueno, yo creo algo diferente. Yo creo que, si confías en tu corazón y crees tener la fuerza suficiente para hacerlo, entonces todo saldrá bien. La lógica es simple. Solo tienes que confiar en tu corazón, para que tu corazón comience a confiar en ti. ¿No lo crees? Ya no soy una niña. Sé que esas cosas realmente no pasarían. ¿Cómo puedes saber si es que nunca lo has intentado? Todavía eres pequeña, pero debes aprender que nunca podrás cambiar las cosas que no puedes controlar. ¿Quién tiene el control ahora? Solo pueden existir dos cosas. El corazón tiene el poder de manejarte a ti o tú tienes el poder de manejar tu propio corazón. Suena demasiado bueno para ser verdad. Si fuera tan fácil, ya lo hubiera hecho hace tiempo. El hombre levantó una ceja, pero no agregó más. Lo único que hizo fue cerrar su paraguas, dejándolo al lado de Ruka. Y entonces, caminó bajo la lluvia sin mirar atrás, mientras el abrigo azul se empapaba y las gotas resbalaban de sus hombros, brillando bajo la luz de las farolas. Cuando le vio lo suficientemente lejos, Ruka agarró su paraguas y le dijo que volviera porque se le había olvidado. Pero el hombre no le hizo caso. Se había quedado sola, mirando cómo su silueta se perdía en la distancia. Esas palabras resonaron en su mente, hasta que bajó la mirada. Y luego de que sintiera un latido de su corazón, extendió una mano temblorosa hacia la lluvia. Sintió el frío de las gotas rozarle los dedos, y su corazón comenzó a acelerarse, como una advertencia silenciosa. Su pecho se apretó, y el temor intentó detenerla. Pero esta vez, no se dejó vencer. La lluvia no mata a nadie. Eso espero. Eso fue lo que pensó, mientras dio un paso, saliéndose de su círculo seguro. La lluvia golpeó su cabeza, su ropa, su piel, empapándola al instante. El frío la hizo estremecer, pero no retrocedió. Con un pequeño impulso, dio otro paso, y luego otro. Hasta que empezó a correr. Alzó el rostro al cielo, dejando que las gotas cayeran sobre su frente y se deslizaran por sus mejillas. Una risa suave escapó de sus labios.
Comenzó a saltar, a correr bajo la lluvia, mientras que sus pies salpicaban el agua de los charcos. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Pero, por primera vez en su vida, no sintió miedo. Se permitió reír, mojarse, y simplemente existir sin preocuparse. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el poder sobre su corazón. Esa noche, mis padres me castigaron por haberme mojado, advirtiéndome sobre mi corazón. Intenté explicarles que, por primera vez, lo había controlado. Pero no me creyeron. Esa misma noche me enfermé. Pero fue la primera vez en mi vida en que no me arrepentí de algo. Mika miró por última vez el cuerpo de Ruka, arrodillada, con la cabeza abierta y una mano extendida hacia el cielo. Como si aún intentara defenderse incluso en la muerte. ¡Qué patético!, murmuró con desdén, mientras daba media vuelta, limpiándose de la sangre del rostro con una mano. Sin embargo, se detuvo en seco. Porque un extraño sonido, como el de un motor, inundó la habitación. Cuando giró rápidamente hacia su origen, se encontró con el cuerpo de Ruka. Su mano extendida, se estaba moviendo. De un momento para otro, la carne empezó a tejerse sobre su rostro, los huesos se reconstruían y su cerebro destruido, volvía a tomar forma. La sangre que caía a su alrededor, vibró junto al ritmo de sus latidos arrastrándose lentamente hacia su mano. La misma mano que había tocado la lluvia, la misma que había sido castigada, restringida, y limitada. Ahora, esa mano temblaba con algo más grande que el miedo. Temblaba con poder. Y tomaba la forma de un corazón. Si quieres matarme. Mientras se ponía de pie, toda la sangre de su cuerpo, terminó comprimida en su puño. Tendrás que destruir algo más que mi cuerpo. Porque hoy encarro a la muerte más viva que nunca. Soy Sarasina Ruka, y esta es mi historia.